de la Asociación Civil de Agentes y Agencias de Viaje Pymes Argentinas. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo están viviendo este momento? Ya veníamos de una situación de crisis, Alejandra, con el tema del dólar turista, y bueno, ahora esto de la pandemia. ¿Cómo están hoy en estos momentos, a más de 60 días del inicio de la cuarentena y de la pandemia aquí en la Argentina? Y a ver, cada vez estamos más complicados porque si bien en algunos casos, y no en todos, se recibió una cierta ayuda del Estado, como por ejemplo, en algunos casos hubo ayuda a través del crédito a tasa cero, en el caso de los monotributistas y las unipersonales, pero en esos casos tenemos también que pensar que la primer cuota se empieza a pagar en octubre, cuando todavía se prevé que no se sabe si va a haber un movimiento como para pagar esa cuota. Por otro lado, después tenemos los que tienen empleados, que algunos pudieron hacer uso del ATP, que es lo del sueldo complementario, ¿no? Hasta el 50%, no es el 50%, son 2 sueldos mínimos lo que pone el Estado, que es hasta el 50%. Entonces, y en esos casos hay que pagar la otra mitad. Uh-huh. Y si uno no tiene el dinero, es decir, es complicado, es decir, a medida si uno no tiene ningún ingreso, ¿no? Claro. Empieza cada vez a complicar más pagar ese otro 50%. Y aun cuando en muchos casos, incluso, los bancos no dieron el crédito al 24%, están poniendo mucho problema para darlo. Entonces, también, y aún aunque les den el crédito al 24%, ese crédito hay que pagarlo también, sin un futuro cierto de cuándo vamos a empezar a generar ingresos. Creo que eso es el principal problema, porque si uno tiene un horizonte donde a vos te dicen, mira, ¿sabés qué? A partir del 1 de octubre, por poner una fecha cualquiera, vos ya vas a empezar a poder generar ingresos. Entonces uno, dentro de la intranquilidad, uno se podría llegar a quedar relativamente, al menos te quitaría parte de la angustia que uno tiene, ¿sí? Pero en este grado de incertidumbre es como que uno dice, pero yo me sigo endeudando sin saber cómo voy a pagar esa deuda. Es decir, me están dando una aspirina que me soluciona quizás el problemita de hoy, pero voy a tener un problema mayor dentro de un par de meses. Claro, es como patear la pelota, pero sin saber qué es lo que puede pasar más adelante, es decir, sin poder tener respuesta a tirar la pelota 2 o 3 meses, ¿no? Claro, tal cual. Y aparte, a ver, somos conscientes que esto, es decir, que es una pandemia y que esto no es decir, no depende de los políticos, ¿no? Es decir, pero bueno, es decir, el Estado el Estado en sí tiene que estar como más presente, al menos con especialmente con el tema de las agencias de viajes, que no es que se termina la cuarentena y la agencia de viajes va a poder empezar a trabajar. Es decir, no es tan así, porque se termina la cuarentena, pensemos así, abrió ahora, por ejemplo, el turismo en Jujuy, ¿no? Sí. Pero se abrió nada más que dentro de la provincia, entonces eso no genera trabajo a las agencias, porque es un turismo interno. Entonces la mayoría seguimos complicados. Es decir, ahora próximamente estaban hablando que iban a abrir en Salta, pero es para que viaje la misma gente de Salta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando hablamos del turismo, es que se abre el turismo dentro de la provincia de Jujuy, no lo trabajan a través de agencia de viajes, porque es para la misma persona que vive en Jujuy, que agarra su auto y se va a un hotel o se va a hacer una excursión y prescinde de los servicios de una agencia de viajes. Ahora, si hubiera turismo interprovincial, la cosa cambiaría, porque de pronto una persona de Buenos Aires sí nos va a contratar un viaje para ir a Jujuy. ¿Se entiende? Una persona de Córdoba sí te va a contratar un viaje para ir a Jujuy. Es decir, puede pasar también que lo haga por su cuenta, pero quizás tenemos más probabilidades que recurra a una agencia de viajes para contratar los servicios. Uh-huh. Ahora, Alejandra, preguntarte, ¿no? Ante esta situación,
porque además ya veníamos de un largo periodo de recesión, de inconvenientes y demás. A esto, la pandemia es prácticamente el cierre total de actividades. Digo, ¿peligra hoy de la fuente de trabajo? ¿Hay peligro de cierre directamente o no? Sí, por supuesto. Primero que peligran puestos de trabajo porque lo primero que hace la empresa... A ver, si bien tenemos el tema que el gobierno puso que por 2 meses no se podía echar a nadie y ahora lo prorrogó por 2 meses más, es una realidad de que hay empresas que están abocando al retiro voluntario. Entonces, retiro voluntario, es decir, indemnizan y demás, pero no se indemniza tampoco al 100% porque justamente es un retiro voluntario. Entonces, eso es para achicar estructuras, porque la empresa le sugiere a la gente el retiro voluntario y de esa manera achica estructura y puede sobrevivir unos meses más sin ingresos, o directamente cierra y encima, si la empresa cierra, deja sin pagar a nadie, nada. Claro, claro. Entonces, es mejor, es decir, tomarlo del retiro voluntario. Después tenemos empresas que están haciendo acuerdos con los empleados de suspensión, porque si la suspensión es voluntaria, vos podés suspenderlos y en ese caso lo que vos le decís al trabajador, siempre que sea de mutuo acuerdo, esto no puede ser algo unilateral, en que vos le decís al trabajador, bueno, a ver, el Estado reconoce el 50% del sueldo, entonces hasta el 50%, pero supongamos los que tienen los sueldos los más básicos, se los estarían llegando a ese 50%. Entonces, las empresas más chiquititas capaz que están arreglando con los empleados, bueno, a ver, yo no te voy a hacer trabajar, pero acordamos que ese 50% que paga el Estado, te lo paga el Estado y yo te suspendo, entonces vos vas a estar cobrando ese 50%, pero no vas a trabajar nada, pero por lo menos vas a cobrar ese 50%. Y hay otros casos en que arreglaron, también esto fue un acuerdo entre partes, no es que lo puede decir unilateralmente la empresa, en el que le dijeron que hago una reducción del 25% del sueldo, hasta el 50% lo paga el Estado, el otro 25% lo paga el empleador y el trabajador tiene un horario reducido en el que trabaja 6 horas. Trabaja 6 horas, estamos hablando en un home office donde no hay trabajo, ¿se entiende? Es decir, dejo a la gente porque volver a capacitar a alguien sale muchísimo dinero, entonces cuando vos tenés un muy buen equipo de trabajo, a veces no es, a la pyme, ¿entendés? No le conviene despedir al personal que ya tiene, pero bueno, tampoco puede... capaz que no lo puede sostener, porque también tiene que vivir el dueño de la pyme. Claro. Y hay familias que dependen, no es solo la familia de los empleados, también la familia del dueño de la pyme vive de la agencia. Entonces es muy compleja la situación. Es decir, y después tenemos agencias, ahora salieron 2 resoluciones del Ministerio de Turismo hace una semana, una en la que te permiten cambiarte a la modalidad virtual a las agencias existentes, que esto se hizo para ayudar a las agencias más chicas, porque tienen que ser agencias que no tengan sucursal, es decir, que tengan un único domicilio. Entonces, de esa manera, hasta fin de año por lo menos, se pueden, en realidad por un año se pueden cambiar a la modalidad virtual. Entonces, de esa manera se evitan de seguir pagando el alquiler de la oficina, ¿no? En estos meses. El alquiler y todos los gastos que eso conlleva, ¿no? Con el compromiso que tienen que tener, que eso sí, es el requisito indispensable que tengan una página web con el dominio tour.ar y tienen que atender, y todo eso notificado y declarado bajo declaración jurada en el Ministerio de Turismo, entonces pueden atender de manera virtual, con lo cual, si ya le aliviana un poco a la empresa más chica, por lo menos, y más las que tenían que renovar contrato de alquiler, o en los casos en que los dueños de los locales no quisieron negociar nada de nada, o aún cuando negocien, es decir, si vos tenés cero ingreso, es decir, no podés seguir pagando un alquiler, y no es solo el alquiler, es el alquiler, más las expensas en el caso que las tengas, más la luz, más el teléfono, son un montón de gastos que conlleva. No, totalmente, ¿sí? Pero además, insisto con un tema, ¿no? Porque además hay un montón, por ejemplo, de situaciones y demás,
de contratos ya vigentes en los cuales ante la parálisis total de las actividades y del turismo no se pueden cumplir. Ejemplo, viajes de a Bariloche, que tenés todo armado todo, y sin embargo no podés cumplir. Y es un montón de dinero que ya fue girado. ¿Cómo haces otra vez para volver poder que ese dinero vuelva a tu poder, después girar, devolver a la gente? O sea, se arma todo una situación que además son individuales, ¿no? Porque cada persona va a resolver de acuerdo a la situación en la cual está, si quiere que ese viaje se dé, si quiere postergarlo. O sea, genera una situación de muchísima incertidumbre, ¿no? Viajes a Disney, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Invitamos a todos a que reprogramen. Ahora las líneas aéreas están siendo bastante más flexibles y están permitiendo reprogramaciones para el año que viene. ¿Por qué alentamos? El que compró algo internacional le va a convenir reprogramar. ¿Por qué? Porque si uno reprograma, a uno le están reconociendo el viaje. En cambio, si uno dice, devolveme la plata y yo pagué en peso, incluso en muchos casos, antes de lo del 30%, tu dinero ya no vale nada. Cuando vos quieras volver a viajar con esa plata, ¿entendés? A vos te van a devolver lo que vos pagaste. Si vos pagaste, no sé, 30.000 pesos, a vos te van a devolver 30.000 pesos. Claro. Entonces, pero con esa plata no te vas a poder comprar otro pasaje ni nada. Claro, porque además tenés este problema diario que viene de décadas en la Argentina, de la inflación que te come absolutamente todo, ¿no? Y entonces lo que pautaste a un determinado precio, que la gente pagó en pesos y demás, ¿cómo haces? Es todo, me parece, genera inconvenientes por donde mire. Yo ayer pensaba, ¿no? Decía, qué hermoso problema hoy tienen todas las agencias de viaje, ¿no? Porque se encuentran con una situación de incertidumbre por donde se mire. Un comerciante en otro rubro era, bueno, cuando se reanuda voy a empezar a vender, puedo comprar, bueno, y me reactivo, pero acá es bastante complicado pensarlo, ¿no? Es bastante complicado otro tema más también. Acá también viene otro problema con el tema internacional. ¿Por qué también les conviene reprogramar? Porque aun cuando el pasajero, en el caso de que no sé, que contrató un tour, ¿no? Por Europa, por ejemplo, o una hotelería en Europa, y uno dice, bueno, pero yo igual lo pagué en dólares, entonces quiero devolverlo. Sí, pero hay un pequeño problema acá, porque si el operador llegó a girar ese dinero al exterior, cuando ese dinero le pide al operador del exterior que se lo devuelva, en el caso que tengamos suerte y que lo devuelva, ¿no? Claro. Porque hay que ver también la regulación de cada país, a ver si en el otro país no dijeron claro. que dejan... Y te lo devuelven al dólar oficial. No, hay algo peor todavía. Te devuelven pesos, porque hay una regulación del Banco Central que dice que cuando vos recibís dinero del exterior, el banco a vos te lo paga en pesos y al cambio comprador. Claro, exacto. Y al oficial comprador, es decir, imagínate. Encima no es que salvo que no hubiese girado el dinero. Claro. La persona no había girado el dinero y la cosa cambia. O sea, pagaste 120, estás pagando para comprar un dólar a 120 y te van a devolver un dólar a 60 pesos. Sí, más sí, o 70, no sé cuánto está hoy. Sí, pero sí. Lamentablemente es así. Por eso siempre lo mejor es reprogramar, porque si el dinero está afuera, entonces, es decir, ya está, es decir, vale por esos servicios. Es decir, si uno tenía contratado un tour, vale por ese tour. Si uno tenía contratado un hotel, bueno, revé a ver cómo es lo del hotel. Es decir, a ver qué pasa con el cambio de fecha, ¿no? A ver cómo se puede eso validar. Y con el tema de los aéreos, siempre las líneas aéreas la mayoría están extendiendo la fecha de validez de los pasajes, que eso es muy importante, porque normalmente los pasajes se pueden usar hasta un año a partir del momento que se emitió, pero claramente ahora el año que se emitió va a pasar para todo el mundo, entonces los pasajes van a estar todos vencidos. Ajá. Entonces todas las líneas aéreas están extendiendo la validez de los pasajes y ya no se toma la fecha del día de emisión. Es decir, ya están extendiendo todo porque si no, claramente toda la gente se quedaría sin sus pasajes, ¿no? Y la línea aérea tampoco quiere devolver el dinero porque no les alcanzaría la caja para poder devolverle hoy el dinero a todo el mundo. Pero además, Alejandra, me parece que hay otro dato que también genera más alarma aún, ¿no? Que tiene que ver con quizás las quiebras de muchas empresas asociadas o ligadas al turismo, no en la Argentina, a nivel mundial.
eso también va a generar otros inconvenientes, porque, bueno, sabemos que esto es así, ¿no? Pero igual hay que tener conciencia de algo. Ajá. Todas las líneas aéreas, que son líneas aéreas de los países, digamos, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas en Argentina, Alitalia en Italia, es decir, Avianca en Colombia, LAN para Chile y demás, es decir, todas las líneas aéreas de cada país, las líneas aéreas de bandera, claramente los países van a salir a rescatarla. De la misma manera que, por ejemplo, hoy salió un artículo La Lufthansa. Que salieron a rescatar a Lufthansa, por ejemplo. Exacto. ¿Entendés? Entonces, cuando vos te dicen, no hay que asustarse cuando dicen, porque hoy salió de la TAM que presentó en Estados Unidos el artículo 11 de quiebra. Bueno, eso es una reestructuración, no es una quiebra propia, no es que deja de volar. Es decir, eso es como lo que se llama acá una convocatoria de quiebra, uno sigue trabajando todo, y esto se hace justamente para hacer frente a las obligaciones y para poder seguir operando. Alejandra, la última pregunta para... ¿Qué les hace o a qué se aferran para tener, por lo menos, porque el ser humano tiene que aferrarse a algo, ¿no? ¿A qué se aferran para ser optimista en algo en la actividad, no? Digo, ante este cuadro de situación también expuesta por usted. ¿A qué se pueden aferrar? Digo también para los agentes de viaje que aquí le están escuchando aquí en Corrientes, por ejemplo. ¿A qué se pueden aferrar? Mira, lo primero y principal hay que pensar que nada es para siempre. Esto es así. Es decir, eso te lo digo yo personalmente, ¿sí? Nada es para siempre. Pensá eso, es decir, todo empieza en algún momento, pero también todo termina en algún momento. Entonces, uno ahora tiene que aprovechar, los agentes de viajes en este momento tienen que aprovechar para capacitarse. Esto es fundamental, para poder salir fortalecidos de esto. Es decir, generalmente uno, en tiempos normales, uno no tiene tiempo de poder estar capacitándose, estar viendo todo lo último que va saliendo para darle un mejor servicio al pasajero y para que cuando empiecen a mover los viajes, que el pasajero vea que le es mejor y más seguro ir a una agencia de viajes tradicional donde va a ser asesorado y contenido por un profesional de verdad, porque no hay que olvidarse de lo siguiente, que en todo esto también, todo esto que está pasando, las empresas online no dieron abasto con su capacidad, y todas las quejas y denuncias que hoy tenemos existen en el Ministerio de Turismo y en Defensa del Consumidor, más del 90% corresponde a empresas online, claro, y no a empresas tradicionales. La empresa tradicional, la que vos tenés en tu barrio, en tu pueblo y demás, esa persona está para atenderte a vos las 24 horas, para gestionar por vos todo lo que vos necesites. Los precios son los mismos que uno paga online. Si uno quiere, es decir, a veces uno dice, pues yo me autogestiono. Sí, pero a ver, uno puede buscar y mirar todo lo que quiera en Internet, pero al final siempre le va a ser mejor contratar a través de la agencia de viajes de su barrio, de su pueblo, donde va a estar asesorado, donde la gente de viajes le va a decir de pronto, mira, esto te conviene o esto no te conviene, porque esto no es así como dice en Internet, porque en Internet hay muchos opinólogos, y no hay que olvidarse también que en Internet hay muchas empresas, llámese hoteles, llámese empresas y demás, que pagan para que les aumenten el ranking o para que les opinen de manera favorable. Entonces, muchas veces la realidad después no es igual de lo que decía en Internet. No es que uno, porque vi en Internet que esto tiene una puntuación de 5 puntos, esto va a ser de 5 puntos, ¿sí? Porque esas puntuaciones muchas veces se pagan. Entonces, siempre es mejor recurrir a un profesional. Y el agente de viajes hoy tiene que capacitarse. Hay montones de capacitaciones que son sin cargo. Todos los operadores están dando un montón de capacitaciones. Nosotros como asociación, a nuestros asociados, apuntamos a otro tipo de capacitaciones. Es decir, por ejemplo, hicimos ya, desde que empezó la pandemia, hicimos 3 charlas con una psicóloga, porque nosotros sí creemos que la parte humana es súper importante para nuestros clientes, ¿no? Después también hicimos una charla sobre cómo bajar costos,
otras sobre con coach. Ahora este viernes, por ejemplo, tenemos una capacitación para nuestros socios sobre la gestión de clientes agresivos y las técnicas desde el coaching y la programación neurolingüística. Ajá. Es decir, un poco, Alejandra, para ir cerrando un poco lo que estábamos hablando hoy, de que ustedes están aprovechando este momento para la capacitación, para que una vez de esto se salga, volver con todo al mercado, ¿no? Que en definitiva también de eso se trata, ¿no? Y la gente tiene que pensar de que tiene que ir a su agente de viajes de su barrio, de su pueblo, de su ciudad. Es súper importante eso, porque siempre va a tener a una persona que si pasa lo que pasa, cualquier cosa que pase, va a dar la cara, va a dar la cara, ¿no? Alejandra, siempre es un gusto charlar con usted. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, de nada, hasta luego. Hasta luego. Alejandra Barzani, ¿eh?